Buenas, me presento, soy el alumno Benjamín Alberto García Jiménez y yo, junto con mi equipo de graficación, vamos a explicarles sobre el tema de transformaciones y curvas 2D. Bueno, en este caso les voy a dar dos ejemplos. Una sobre las transformaciones, traslación, rotación y escalamiento de un rectángulo, y también vamos a explicar sobre la curva de Bézier. En este caso les voy a dar un ejemplo de el Quad Curve 2D. En todas utilizamos el método Patch 2D. Bueno, comencemos. Bueno, en este caso aquí ya tenemos un programa. Les voy a explicar el funcionamiento de este programa utilizando NetBeans, el lenguaje de programación Java. Bueno, aquí ya tenemos el paquete que pónganle cualquier nombre. Yo en este caso le puse rectángulo. En este caso, en el public class se le va a hacer un cambio, y es de que vamos a poner el método extends jpanel para poder mostrar un panel donde se va a mostrar el rectángulo dibujado utilizando el método override protect void paint component. El paint component lo que nos va a hacer es para poder dibujar para básicamente el color de cómo va a estar donde se va a imprimir utilizando el graphics 2D, que también nos va a ayudar para el dibujo. Y utilizando, bueno, esto lo que viene siendo el G2D, básicamente pues es más, no es necesario, pero yo en este caso lo puse para que se vea un poco más bonito el rectángulo, para que se note más. Bueno, después tenemos aquí el método inWidth, getWidth y headWidth. Bueno, esto lo que nos ayuda es en dónde se va, en dónde se en dónde se va a mostrar el rectángulo, si va a ser en la parte de la derecha, en la izquierda. En este caso aquí tenemos crear rectángulo con el método patch 2D, aquí lo muestro. En este caso el head width que a 120, que los números del head del red width y el height, lo que nos va a hacer es básicamente como mostrarnos las coordenadas. Bueno, no mostrarnos, sino son las coordenadas de en qué parte se van a imprimir ese rectángulo, en el 120 y en el 80. El RecMove es básicamente de dónde empieza. Básicamente vamos a empezar del 0, 0, que sería de X e Y, que empezamos Red Width con 0, Red Width también con Red Hedge, perdón, con 0. Y bueno, vamos a seguir con el que es el Affine Transform. Lo que va a hacer es crear, o bueno, lo que va a hacer es la transformación de la compuesta, que básicamente vamos a mostrar dónde va a estar el rectángulo. Translation, que es el transform.translation with 2.0 y H 2.0. Bueno, esto básicamente sirve para mostrar el rectángulo de qué lado se va a imprimir. Eso ahorita se va a mostrar. El transform rotate, pues básicamente lo mismo con match.radians, que básicamente es en cuántos grados va a estar el rectángulo. En este caso yo le puse 45 grados. Y el escalamiento, que es el transform scale, que pues esto va a ser el tamaño del rectángulo. Y el transform translate es básicamente también lo mismo que arriba, de dónde va a estar el rectángulo, pero como básicamente es como imaginarse una gráfica básicamente, que es de X o X negativo, o Y negativo, básicamente es para eso. Y aplicar transformación, que en estos momentos se lo voy a mostrar para qué sirve la Rect Transformate. Dibujar rectángulo transformado. Bueno, aquí ya es cuando nos va a dibujar el rectángulo, que básicamente utilizamos el G2.setColor, que lo que estamos utilizando es un color que le vamos a dar al rectángulo, que el código que estamos utilizando es 0, 120, 255, que este código es para el color azul. El rectángulo que nosotros vamos a imprimir es de color azul.
Este también sirve en el set color, que es el black, para lo mismo, para las líneas que va a tener el rectángulo, que ahorita mismo te los voy a mostrar. Y el texto informativo, que pues nada más si quieren ponerlo, que básicamente es lo mismo que les mostré, utilizando el width 2.0 y el el height, que también es lo mismo, que básicamente es para donde se va a mostrar eh, las letras. Pusimos acá, bueno, yo puse rectángulo transformado, que va a aparecer ahí unas pequeñas palabras, y básicamente donde pusimos las coordenadas, ahí se va a imprimir esas letras. Y esto ya es transformación de rectángulo con Pass2, que es el título del programa que va a aparecer aquí mismo. Ahorita les voy a mostrar. Y aquí utilizamos el panel.set preferred size, que básicamente es la dimensión del panel que se va a mostrar, que es básicamente una ventana, por así decirlo, donde va a mostrar el dibujo. Imagínense que es como un pizarrón. Bueno, ese pizarrón tiene este tamaño, que es 800 y 600. Ahí nos va a mostrar una pequeña interfaz blanca, donde se va a mostrar dónde va a estar el rectángulo dibujado. Les voy a dar una demostración. Vamos a cargar. Y bueno, aquí está. Aquí es donde les dije, aquí es donde está el título, por así decirlo, transformación de rectángulo con patch 2D, que es este. Aquí está el título, por así decirlo. Y aquí está rectángulo transformado, que es básicamente nada más para mostrar dónde está el rectángulo, que aquí mismo está, como les dije, es en qué parte se va a imprimir el rectángulo y cuál es su rotación y el color del rectángulo. Se los voy a mostrar, vamos a subir un poco. Aquí está. Como les dije, es básicamente es básicamente como como un pizarrón, básicamente, utilizando coordenadas con el 2.0 del width y el height, que es básicamente en donde se va a imprimir, si del lado derecho o izquierdo. Aquí lo centramos para que se muestre, utilizando este código. Aquí mismo nos muestra el rectángulo un poco, bueno, inclinado, ya que estamos utilizando 45 grados. Pero si yo quiero, puedo cambiar esto y hacer, bueno, quiero que el rectángulo esté derecho. Bueno, vamos a cambiarlo en el 2 radians y vamos a utilizar 90. Ahora mismo el rectángulo se muestra derecho. Y básicamente yo puedo mover o cambiar la rotación de ese rectángulo para que se vea de diferentes maneras. Aquí, básicamente por poner un 4, el rectángulo se movió bastante del lugar. Pero si vuelvo a poner el 2, va a estar bien centrado. Y bueno, eso sería el ejemplo del rectángulo. Ahora vamos a la curva de Bézier utilizando el Quad Curve. Bueno, este es también lo mismo, utilizar el Extend JPanel para poder tener el panelito y que se muestre el dibujo, Pay Component, que nos sirve para dibujar el color de esa cosa. Bueno, ahora comencemos con conversión Graphics 2D, que es básicamente, les dije que para esta parte nada más es para que se vea un poquito mejor, ya que, bueno, al menos no sé, al menos en mi NetBeans las líneas no se notan bien o se ven un poco feas. Esto es para que las líneas se vean un poquito más rellenas. Bueno, aquí empezamos con los puntos de la curva, que x1 es igual a 100 y y1 es igual a 400. Esto es básicamente, como les dije, básicamente es como una tabla donde vamos a ver los diferentes grados. Bueno, es básicamente donde vamos a ver en qué parte se va a encontrar cada punto. Este es el punto inicial. Para el punto de control utilizamos el CTRL, que es control X es igual a 300, el control Y, que es igual a 100, y para el punto final, que es donde va a terminar, es de X2 500, Y2 400.
Es básicamente una tabla, van a verlo en estos momentos. Crear la curva de Bézier cuadrática, aquí es donde se va a crear la curva de Bézier, que es esta misma que utilizamos, que es la cuadrática. En set stroke es básicamente donde va a dibujar la curva, que lo va a hacer de un color azul. Ahora utilizamos el otro, que es el set color red, que es básicamente el punto, los puntos de referencia que van a ser de color rojo. Aquí con el G2 filo, donde lo mencionamos, ¿no? Que X1 va a ser el punto inicial, utilizando aquí las diferentes coordenadas para que se muestren. El control, que también va a mostrar el punto de control, que lo va a hacer de un color rojo, y para el punto final, que es lo mismo, de un color rojo. Líneas guía del punto de control. Aquí básicamente lo que vamos a mostrar es de cómo de dónde se va a mostrar la guía, de qué parte pasó el punto de control, utilizando el color gray o gris en español. Las etiquetas que las queremos de un color negro, en este caso negro, aquí para el punto 1, que es el punto de inicio, aquí mismo lo muestra como inicio, utilizando estas coordenadas para que se muestre bien las letras, para que no estorben. Y utilizando el Public Static Void Main, se va a mostrar este que utilizamos, el JFrame, que utilizamos curva de Bézier con Quad Curve 2D, que es básicamente como un pequeño cartel básicamente, como un cartel básicamente, que aquí va a mostrar las letras de lo que estamos haciendo. Y pues lo mismo, ¿no? Que utilizamos el panel para que te lo muestre, que básicamente, como les dije, es como un pizarrón donde se va a dibujar todo eso. Vamos a empezar. Corremos el programa y aquí nos va a mostrar. Aquí mismo nos va a mostrar el punto 1 de inicio, como les dije, utilizando el color rojo para poder mostrarlo. Y con el color gris es básicamente que nos va a ayudar a cómo guiarnos, donde va a mostrar, la guía, básicamente es una guía que nos va a mostrar, punto 1 inicia, pasa por punto 2, por punto 2 no, por punto de control, después por punto final y con la curva azul, que básicamente va a dibujar la curva, aquí como se lo muestro, que lo va a hacer azul, que es la curva de lo que estamos mostrando. Y ya, básicamente esto sería todo. Muchas gracias por escuchar. Hola, mi nombre es Jennifer Miguel Jiménez y hoy les voy a explicar sobre las figuras del óvalo y hexágonos de cada una de estas figuras. En una ventana a cada figura se le aplican 3 formaciones geométricas que ya conocemos como la traslación, rotación y escalamiento. Bueno, en la traslación vamos a mover la figura del lugar y la rotación es girar la figura y el escalamiento es cambiar el tamaño de la figura, hacerla más grande o más pequeña. Cada transformación se hace con un color distinto para distinguirlas fácilmente. En el primer paso vamos a tener la ventana y el panel. Primero el programa se crea una ventana donde se dibujarán las figuras. Aquí tenemos el programa y vamos a hacer que se crea una ventana llamada transformaciones, óvalos y hexágonos, que mide 600 píxeles de ancho y 400 de alto, que de igual manera dentro de la ventana se agrega un panel donde se van a dibujar las figuras. Y aquí el dibujo de las figuras dentro del panel tenemos el método. Aquí es donde se dibujan todas las figuras, además se usa este código para que las líneas se vean suaves. Esto sirve para que los bordes de las figuras no se vean dientes de sierra, sino más limpios.
Aquí el óvalo primero se crea el óvalo con este código. El código que es de 2D oval y de NEP-GIPS-CD, que pondríamos de -40, -20, 80 y 40. Esto significa que el óvalo tiene 80 píxeles de ancho y 40 píxeles de alto. Como empieza de -40 y de -20, su centro queda en el punto 0,0. Esto ayuda a que cuando lo movamos o giremos lo haga desde el centro. Aquí tenemos el código de la traslación del óvalo, que sería en color rojo, que sería la traslate, significa vamos a moverlo o trasladar. Aquí su posición es de 100 y 100. Por eso el óvalo rojo aparece más o menos arriba a la izquierda de la pantalla. En fin, el óvalo rojo solo se movió de lugar, no cambió de tamaño ni se giró. Y aquí en la rotación del óvalo sería en color verde. Aquí tenemos el programa, que su óvalo se mueve primero a la posición de 250 y de 100, que sería 100, y luego se gira a 45 grados. Bueno, y su radian es de 45. Se convierte los grados a radianes, que es lo que se usa aquí en la aplicación internamente. Así que el óvalo verde se verá inclinado como si lo hubieran girado un poco hacia un lado. Y así, en fin, el óvalo verde se movió y además se giró. Pero también cuenta con su escalamiento del óvalo, que también lo podríamos poner en color azul. Y nuevamente, para hacerlo eso tenemos un código. Su óvalo se mueve de 400 a 100 y su escala es de 1.5 y de 0.8. El 1.5 significa que se aumenta el ancho un 50% y el 0.8 significa que se reduce a la altura un 20%. Por eso el óvalo azul se ve más largo y más aplastado. Y aquí el óvalo azul cambió su tamaño, sería más ancho y más bajo. Bueno, y en la parte del hexágono del polígono regular vamos a hacer un que se crea usando un bucle. Y aquí tenemos nuevamente el código. Esto se crea de 6 puntos a 60 grados de distancia uno del otro, formando un hexágono regular. Cada punto está a una distancia de 50 píxeles del centro. Y así obtenemos una figura de 6 lados iguales. Bueno, y su traslación del hexágono sería color menta. Este hexágono se mueve de 100 a 250. No se gira ni cambia de tamaño. Aparece un color menta, o magenta, algo así, en la parte baja izquierda. El hexágono aumenta, solo se movió de posición. Y su rotación del hexágono sería en color naranja. Bueno, al final del video les daré a conocer. Y en este hexágono se mueve del punto de 250 a 250 y luego se gira de 30 grados. La pantalla se ve ligeramente inclinado. Y no solo se movió, nada más se movió y se rotó un poco. Y su escalamiento sería de otro color. Y aquí el hexágono se mueve de 400 a 250 y se escala de esta forma. De 1.3 se ensancha un poco a 30% más grande. De 0.6 se achata verticalmente a 40% más pequeño en alto. Así que el hexágono se ve más ancho y más aplastado. El hexágono cambia de tamaño y ya sea más ancho y más bajo. Bueno, aquí tenemos el código. Vamos a correrlo para ver
cómo se nos está dando el proceso de esta explicación. Vamos a ver cómo corre este código. Ajá, acá pueden ver cómo se hizo esta figura, corrimos el programa y acá tenemos el resultado. Bueno, y como parte final de este video vamos a ejecutar el programa. Eso es lo que hicimos. Vamos a correr el código, se abre una ventana con fondo blanco y aparecen 6 figuras en total. Acá tenemos el óvalo 1, la traslación en rojo, que es de 100 y 100, y la de óvalo 2, rotación, que es verde, de 250 a 100, y el óvalo 3, que fue de escalamiento de color azul, de 400 a 100, y el hexágono 1, su traslación y de color magenta, de 100 a 250, hexágono 2 en su rotación es naranja, 250 y 250, hexágono 3 escalamiento y es de color 100 y de 400 a 250. Pues eso sería todo en la ejecución del programa, y eso sería todo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Brian García Gutiérrez y hoy voy a presentar el tema de curvas de Bézier explicado con Qubit-Curve 2D y Path 2D, que en un principio, como vemos en el código, podría parecer que son idénticos, pero ambos tienen una parte especial, o bueno, grandes diferencias. Iniciando con una breve explicación de qué son las curvas de Bézier, pues si miramos simplificadamente, es como una línea que en ciertos puntos o trazos se ve curveada, como dice su nombre, por ciertas direcciones o puntos, que estas las llamaremos puntos de Bézier. Pero estas, a diferencia de las curvas normales, no se muestran como directamente, sino más bien se ven como una curva desviada ligeramente o como un arco común. Iniciando con la explicación del primer código del que estoy haciendo, si son observadores verán que todos los códigos que hay, bueno, cada curva que hice por separado, que es Qubit-Curve 2D y Path 2D, mostrarán el mismo resultado. Pero, ¿cuáles son las principales diferencias? Pues que para Qubit-Curve 2D se muestran principalmente como puntos de control, y aquí lo hemos remarcado. Tiene 2 puntos de control, lo cual significa que dará una ligera curva y trazará una gran parábola desde cierto punto. Por ejemplo, en la parte de Qubit-Curve, que es todo esto que estoy señalando, la línea iniciará en un punto de 50 y 20 píxeles, que es más o menos por una esquina común. Bueno, iniciando como siempre con la invocación de Ggraphics y el set resize, bueno, como comúnmente se hace para mejorar un poco las líneas y la suavidad de estas. Ahora, siguiendo con la comparativa, su punto de inicio, luego el siguiente punto de control, que será el lugar donde se hará la primera curva, se mostrará en 150 y 350, es decir que se bajará un poco más la curva. Después el siguiente punto de control se mostrará en 250 y 50, que quiere decir que se iniciará, bueno, que empezará a subir y empezará a desviarse en el punto 250, es decir, que trazarán de subir una línea que sube y baja directamente, y la final parará en el punto 350, es decir, que ya avanzó. ¿Cómo representa esto el punto X? Y terminará donde empezamos en el punto Y, que sería en el punto 200, subiendo y bajando. Para hacer una mejor perspectiva de esto,
vamos a subrayar la línea Path 2D y veremos y empezaremos a correr lo que sería nuestro principal código. Esperamos un poco a que muestre esta línea. Esperamos que tarde un poco, mi computadora es un poco lenta. Y ahí nos estará apareciendo la primera línea. Y justo aquí lo tenemos. Inicia en el punto 250 y empieza a bajar, como ya nos lo ha representado, en el punto 150 y bajará hasta el píxel 350. Pero como vemos no es un ángulo recto, es más una parábola suave y lisa. Aquí después vemos que en un punto medio vuelve a la misma posición, que sería el de 200, y después empieza a subir, aunque en el plano cartesiano de estos podemos representarlo como menor, que es decir que este punto sería el 50, 250, y después terminaría en el mismo punto de unión. Este es una breve explicación de lo que es el Qubit Curve 2D, que esto se presentaría, la principal diferencia es que estos se presentan como puntos de control o puntos de flexión, donde se presentarán, donde empezarán a desviarse todas estas líneas. Ahora, siguiendo con la explicación, pero ahora de Path 2D, ¿cuál es la principal diferencia? Bueno, como vemos aquí, este no necesita de puntos de control. Básicamente seguiría la misma lógica. Esto simplemente se realizaría como una simple parábola original. Pero en vez de poner el cubic, como así lo corresponde en el Cubicur, este debe ser curvature. ¿Qué es lo que significará esto? Que directamente sería la instrucción de crear una parábola dentro de las siguientes posiciones, que no serán las mismas, ya que si no chocaría con nuestra primera parábola. Pero representando un poco más, el Cubicur automáticamente crearía las parábolas o las curvaturas dentro de la línea y los puntos de flexión. En cambio, el Path 2D tendríamos que invocar directamente las curvas para ciertos puntos de dirección. Y finalizando con la parte común, la parte de la presentación para que estas curvas puedan correr, que sería invocando un título JFrame, invocando todas las clases anteriores, curvas de Bézier, y aquí lo llamé curve Bézier. Luego el set background, que sería nuestro fondo de color blanco, una dimensión predefinida de la pantalla, que lo di de 600 y 600, el Exclude Close Operation para una mejor abertura de todo, y el Set Size para el marco donde se presentarán todos nuestras líneas, el Set Layout Flow para mejorar un poco el procesamiento y la creación de las líneas, y un momento, ahora empezaremos a correrlo, ya que durante la explicación se tardará mucho. El add w para inicializarlo, el set location relative to para mostrar en el centro, y el último, el set visible true, para mostrarlo
bueno, para mostrar directamente. Y como finalización vamos a presentar, bueno, como el título así lo puse en la pantalla, la diferencia entre el Cubic Curve y el pad 2D creando una curva de Bézier. Bueno, aunque vemos que esta la hicimos a la contrapeso del primero, que es decir, primero se eleva y después se baja. Aunque podemos ver una pequeña diferencia, el cual es que en la primera curva del pad 2D se crea muy pequeña, es decir, que no avanza muchos píxeles, pero después ya vemos que se va conformando bien y con esto hemos terminado esta presentación de la explicación de traslación, rotación y escalamiento y la explicación de curvas de Bézier en Quad Curve, Cubic Curve y Pad 2D. Esperamos que esta explicación les sea de utilidad.